Buenas, buenas, bienvenidos una vez más a nuestro podcast Los Artistas que se fueron, y en el día de hoy les tengo una invitada que viene directamente desde Venezuela, así que quédense por aquí para que conozcan un poco más sobre la invitada de hoy. Es súper tempranito porque nuestra artista se encuentra en Venezuela y tenemos como 13 horas de diferencia, o sea que es súper temprano para mí y es noche para ella. Así que bueno, por eso tengo la cara todavía media dormida. Para los que me escuchan y para los que me ven, pues por eso tengo la carita así y la voz un poco media dormida. Pero bueno, ya aquí tengo mi cafecito para despertarme bien. Y muy feliz y muy contenta de tener a la invitada de hoy. Así que quédate y escucha Los Artistas que se fueron, el podcast. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, tengan todos bienvenidos a Los Artistas que se fueron, el podcast. Y yo estoy encantada y feliz, como pueden ver, a la preciosa Luna desde Venezuela. Esta es nuestra invitada de hoy. Estoy muy feliz de tenerte por aquí. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, gracias por la invitación. Esto me encanta, Pues esta nada, yo iniciativa. encantada de que me hayas dicho que sí. Tenemos unas cuantas horas de diferencia, pero aquí estamos. Yo no me podía quedar con el deseo de tener a Lunita por aquí, como yo le digo, Lunita. Y bueno, ¿por qué tenemos a Luna aquí? Como ustedes saben, Los Artistas que se fueron en el podcast, pues es obviamente para artistas que se fueron. Y Lunita viene desde Venezuela. Todo el mundo sabe las locuras de Venezuela, todo lo que pasa en Venezuela, en Latinoamérica es pero bueno, no nos vamos a enfocar en la parte política, en la parte mala de Venezuela ni nada. Vamos a enfocarnos en la parte linda que tiene artistas tan bellas como Luna. Y obviamente Luna tuvo que salir de su país en varias ocasiones. Así fue como nos conocimos, Así es. Luna y yo, a través de la compañía para la que trabajamos. Y bueno, nada, aquí está Luna. La primera pregunta para Luna, para ir directo al grano, Ay, para Dios no mío. dilatar todo. A ver, Directo. sí. Luna, ¿cuándo tú decidiste que querías ser cantante, que querías dedicarte a la música? Mira, desde pequeñita, desde que era una niñita, yo me acuerdo que yo torturaba a mis abuelos. Porque en su cuarto, ellos estaban en su cama y yo enfrente así, paradita, donde estaba la peinadora, me ponía a cantarle, o sea, le escribía en un papel un repertorio como de 10, 12 canciones, no sé cuántas, de mis canciones favoritas, y era a cantarles en la noche antes de dormir, y ellos me tenían que escuchar, pobrecito, ¿vale? Pero eso hacía yo, porque yo desde chiquita yo sabía que eso es lo que yo quería hacer. Pero eso viene de algún lugar, en tu familia hay músicos. No, bueno, mi abuelo cuando yo era pequeña, él me cantaba mucho. Mi mamá cuando era muy joven, ella también estudió 5 años piano en la Yamaha, pero hasta ahí, más nunca siguió. La verdad, no hay muchos músicos en mi familia. Mi abuelo es el que cantaba así, pero hay artistas. Wow, ¿qué Mi tipo de tía, mi arte? abuela, mi abuelo, ellos pintan. Pintar, mi abuelo también le encanta hacer manualidades. No sé cómo será en Cuba, pero aquí en Venezuela le dicen los nacimientos, ¿sabes? En diciembre, que hacen como, crean Ah, como sí. una maqueta con el niño Jesús, con la Virgen Sí. María y tal. Mi abuelo todos los años hace uno diferente y es que lo crea con, bueno, pues con material reciclable, pinta, Wow. o sea, bellísimo. Wow, no tenía idea. Una de las cosas que más me gusta de traer invitados al podcast es precisamente eso, porque uno obviamente nos conocemos y hablamos y siempre estamos en las redes, qué sé yo, bla, bla, pero no sabemos así cosas así como eso, es súper interesante. La historia de Luna y sus abuelos artistas y su familia artista, qué genial, qué súper. Bueno, Luna, y la pregunta del $1.000.000, como yo le digo, ¿cuándo y por qué te fuiste de Venezuela? Ay, bueno. El por qué creo que es bastante obvio porque bueno, ha habido muchos problemas, digamos ya muchos años con bastantes problemas que creo que son bastante conocidos a nivel mundial. Y esa es la primera razón por la cual yo y como muchos venezolanos decidimos irnos del país. Y lo decidí después que me gradué. Yo estudié contaduría pública, imagínate, aquí lo digo. Contaduría pública, pero nunca, o sea, apenas me gradué, me salió la oportunidad de irme del país, primeramente a República Dominicana
con una empresa también para cantar también en este ambiente hotelero. Y bueno, esa fue mi primera oportunidad para salir del país, o sea, mudarme a otro país. Sí. Porque antes había salido de vacaciones a otro lugar, pero nunca había pensado que iba a salir a mudarme a otro lado. Y bueno, ahí fue cuando empezó mi aventura como cantante. ¿Qué tal República Punta Dominicana? Cana? Yo nunca he estado por allá, por República Dominicana. Bueno, dicen que es la isla de la felicidad. O sea, bueno, la gente como somos los latinos, muy alegres, muy chéveres. Claro, yo estaba rodeada de un lugar hotelero, turístico, todo era fiesta y bueno, básicamente eso. Bueno, Muy lindo, la verdad, muy lindo. Sí, yo soy de las islas del Caribe, pero nunca he estado en ninguno de esos lugares, así que bueno. A mí me encantaría ir a Venezuela, a pesar de todas las cosas negativas, pues yo siempre he escuchado anécdotas y bueno, por mis amigos venezolanos, que Venezuela es bellísimo y bueno, yo quisiera ir a comerme las arepas que Dios manda en Venezuela con el aguacacaca y toda la vaina para allá. No, si tienes que venir de ver la guasacaca, chica, la guasacaca, con la empanadita frita. No, mira, tienes que venir. Venezuela es un país bellísimo, muchos lugares hermosos que visitar. Lastimosamente tiene una situación ahorita complicada, pero sociopolítica, ¿sabes? Sí. A pesar de todo, el país como tal es una tierra hermosa. Y 100% recomendada para el que la quiera venir a visitar. Pues por supuesto. Cuando financieramente pueda, y cuando las situaciones lo ameriten, pues para allá vamos. Luna, ¿dónde es la mejor arepa con la guasacaca? Ay, coño, ahora eso es lo único que se me viene a la cabeza, pero sé que hay muchas más cosas que esas. El pabellón criollo, las hallacas. Porque yo viví con venezolanos como, no sé, como 7, 8 meses. Y la gente a mí me hablaba... En Corea, ¿no? En Corea y luego en las Islas Maldivas seguí con ellos. Y anteriormente a eso trabajaba con otro venezolano. Y entonces, bueno, yo no sé por qué a mí los acentos se me pegan. Posiblemente cuando terminemos de hablar en esta entrevista, yo termine hablando como tú, se me pegan los acentos. Yo por 8 meses yo era venezolana porque ya se me pegó el acento. Y todo el mundo dice, pero tú eres cubana. Y primero, el tema de la cubanía era, pero tú no eres negra. Y yo, ok. Pero tú no hablas como los cubanos. Y yo, bueno, ahí, ok. Ya eso se me pegó. Pero se te pega el acento. Se me pega. Luna, tú estabas diciendo que te habías graduado de contaduría pública, sí. Pública. ¿Tú crees que si no te hubiera salido la oportunidad de ser cantante, o sea, la oportunidad de salir de Venezuela como cantante, te hubieras dedicado a eso? ¿Eso es lo que tú te hubieras visto hacer si no hubiera sido por la música? Bueno, te voy a contar algo. A mí, la verdad, cuando yo pensaba estudiar una carrera, a mí siempre me gustó la música, pero nunca lo pensé como para estudiarlo en una universidad. Yo quería hacer algo más y a mí siempre me gustó la parte de las finanzas, los números y todas las cosas. Y bueno, contaduría, y como en ese momento yo no tenía la mente de salir de Venezuela, o sea, hace, no sé, 9 años atrás, en el momento en que uno se gradúa y uno piensa, ¿qué va a estudiar? Yo nunca pensé eso y por eso yo quería estudiar algo que yo pudiera hacer en mi país, adicional a mi vida artística, porque eso nunca pensé dejarlo, obviamente, pero quería hacer como 2 cosas, ¿no? Pero bueno, y por eso lo estudié y después me gradué. Cuando me gradué ya la cosa estaba súper mal acá y me salió la oportunidad. Y de todas formas ya yo cantaba aquí en Venezuela, antes de irme, ya yo cantaba también en hoteles, un poquito, o sea, no tenía tanta experiencia, pero ya tenía como 2 años en eso, con un músico, muy buen tecladista, Mauricio, y con él trabajé aquí como 2 años antes de salir. Mauricio. A mí me da mucha alegría cuando artistas conocidos y amistades, gente cerca en mi círculo, pues se lanza a sacar música independiente, a sacar su música original. Y la Luna se andaba por Alemania. Cuéntame de esa experiencia de Alemania y cuéntame porque sacaste música independiente por allá. Cuéntame cómo fue todo ese proceso y háblame de las cosas que hiciste. Bueno, te voy a contar, antes de llegar a ese punto, te voy a contar una cosa antes, que es que, sabes que normalmente como que los artistas empiezan siempre cantando canciones de otros, con sus covers, sus cosas, y después se va
armando la idea de hacer algo propio, ¿no? A mí me pasó todo lo contrario, porque yo estaba acostumbrada a hacer puros proyectos propios. Yo desde jovencita, ay, mijo. Bueno, desde jovencita yo tenía mi banda de rock, sí, ya, la señora. Pero bueno, cuando era joven, tuve mi banda de rock y yo, o sea, yo era rockera, ¿qué te pasa? Rockera de, yeah. Y hacía mis canciones propias, sí, yo escribía las canciones y eso era, nada me sacaba de ahí, yo decía hacer covers, ¿qué es eso? Después, cuando ya uno crece, empecé a ver que, o sea, podía hacer proyectos como con este tecladista que dije y cantar en hoteles y hacer canciones, aprenderme canciones de otras personas. Siempre me aprendía canciones de otras personas porque soy cantante y admiro mucha gente y obviamente no se las aprende, pero aprendí que tenía que aprenderme canciones de artistas que a veces ni me gustaban para, ¿sabes? Para hacer canciones y entretener. Y después, bueno, y a eso me dediqué. Después dejé como que la música propia a un lado y seguí con este proyecto de covers y trabajando en hoteles y toda la cosa y la viajadera, que lo disfruté demasiado y genial. Pero cuando fui a Alemania, resulta que hay un señor, Tony Gambón. Él es un señor bueno, que quiso hacer un disco. Un día se levantó y dijo, quiero hacer un disco. Y él habla español, es alemán, pero habla español. Habla español. Yo pensaba sí, que era latino. Es como alemán-español. Es como alemán-español. ¡Wow! Algo así. Sí, creo que tiene familia cubana. Imagínate. ¿Es familia mía? Bueno, la cosa es que él estaba planificando hacer este disco tropical en español y tal, y estaba buscando artistas con quienes él pudiera incluirlos en su álbum, quienes pudieran hacer colaboración, que estuvieran en Hamburgo. Y en eso le preguntó a un amigo mío, tenemos un amigo en común, un DJ, le dijo, ¿conoces a alguna muchacha que cante en español y tal? Y él le dijo, conozco a Luna. Por casualidad yo estaba en Alemania, le dio mi número, nos pusimos en contacto. Fui al estudio, conversó junto con su productor, conversamos sobre el tema y sobre todo el proyecto. Y ahí empezamos, dijimos, bueno, ¿quieres cantar 2 canciones en el álbum? Y yo, bueno, vamos a probar. Y bueno, música tropical, no sé qué, en español. A y yo mí me dije, encanta. vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Entonces nada. No, y grabamos, fue muy, muy chévere la experiencia de grabar con ellos, fue bastante entretenido, además que estaba, sabes, por el coronavirus, la mayoría de los artistas nos vimos súper afectados, y eso para mí fue como, sabes, estar ocupada en algo que me gusta, algo diferente, estar en un proyecto, eso a mí me dio mucho ánimo, de verdad. Y al final hicimos primero 2 canciones y después antes de irme a Alemania me dijo, vamos a hacer otra canción. Hicimos un merengue que lo sacamos hace poco. Y bueno, así pasó, de verdad que fue muy, muy chévere, muy entretenida todo el proceso. Grabamos videos, fuimos a estudio, todo el proceso fue genial. Y después resulta que después que terminamos ese proyecto, esto es exclusivo. Sí. Grabé mi propio álbum, ya como solista lo grabé. Pero hasta ahí, no puedo decir más nada hasta que no tengamos las canciones listas y todo el proyecto y toda lo que es de logística armada, pero ya por fin grabé mi propio álbum con la ayuda de Tony Gambón, él me apoyó muchísimo y bueno, es su productor y toda esta gente, este equipo. Y bueno, no puedes decir ni siquiera qué estilo, porque me dijiste que lo tuyo era el rock y aquí en Alemania estabas haciendo música latina. No, mira, lo mío era el rock cuando era joven. Todavía me encanta, ya va. Pero obviamente uno crece y uno después escucha todo. Yo ahorita escucho todo tipo de música y todo tipo de música me encanta. Yo amo la música latina, amo el pop, amo el rock, amo el metal, amo toda la música me encanta. Pero este álbum en particular sí va como más hacia lo urbano, que grabé. Bueno, yo te digo, algo sinceramente, te queda súper bien. A mí, esas 2 canciones que sacaste con Tony, pues a mí me encantaron. Yo estaba ahí como que, me puse a mover el booty. Ay, gracias. Lili, tú no sabes el honor que siento que tú lo digas, porque tú eres tremenda artista. De verdad, amigos. No. Lili es tremenda artista y tiene música, tiene canciones muy buenas, su música es súper chévere, a mí me encanta. Y tienes una voz y una presencia, lo sé porque yo te stalkeaba en las redes sociales. Dice que me stalkeaba en Facebook. Ay, qué cómica Luna. Luna, pues nada, igual, gracias por los
los complementos, pero hoy estamos hablando de la luna. A mí me toca darle los complementos a ti. Después otro me los da a mí en otro lado. Si tuvieras que escoger un artista para hacer una colaboración, vamos a dividir la pregunta en dos partes. Un artista que ya falleció, ¿cuál te hubiera encantado hacer música con? Y de los que están vivos, ¿cuál te gustaría hacer una colaboración con? Qué pregunta tan difícil. Sorry. ¿Cómo responder? Imagínate, wow, no, es que no sé, hay tantos artistas que admiro. Bueno, a lo que mejor no yo sabría. te digo uno, pero a lo mejor pueden ser dos. A lo mejor lo pone todo junto. Bueno, a ver, ¿qué artista sí que te pueda decir? Ay, Dios, de los que ya se murieron. Yo sé que es difícil. Esa pregunta Bueno, me la hicieron a mí en una entrevista hace unos cuantos meses y yo me quedé así como que no me esperaba esto. ¿a quién? Así que bueno, Tanto yo te la tiempo. pregunto a ti, para ponerte en el apuro. Ahora- a ti. Sí, ya veo, ya estoy sudando. Un artista que se haya muerto que a mí me encanta puede ser Amy Winehouse. Esa misma dije yo. ¿En serio? Sí, No. sí, lo juro. Yo la admiro demasiado, me parece que canta demasiado genial sus canciones, su técnica vocal. Uh-huh. O sea, tremenda en todo sentido. Y bueno, ya lastimosamente falleció. Sí. Pero, esa sería una que ya falleció. Uh-huh. Alguien que esté vivo. Es que aquí está mi tía. Oh, no, está bien. Dile que después yo le llamo para hacerle una entrevista allá también. Uno que esté vivo, a ver. ¿Quién puede ser? Te lo voy a poner más fácil. Vamos a decir que tu álbum, como es de música urbana, va a salir y ese álbum te va a abrir muchas puertas y obviamente te van a llover las oportunidades de colaboraciones, porque eso pasa. No, esto te lo marca la fecha. ¿Cómo estamos hoy? Aquí estamos, tú estás en octubre 3 y yo estoy en octubre 4, o sea que yo soy el futuro. Te estoy augurando. Sí. Tengo Eso estar en el futuro, el café mágico. Te voy a poner 3 mujeres y 3 hombres del género urbano, ¿ok? Te voy a poner obviamente te tengo que poner a una venezolana ahí. Una venezolana que la descubrí hace unos meses y me encanta, que se llama Elena Rose. Ok. No sé si la conoces. No sé cuál es. Bueno, entonces, Elena Rose, lo siento, mi amor. Vamos a quitarte la lista porque Perdóname, Elena. Es que el uno tiene que saber con quién va a trabajar, mi amor. Ok. La vamos a poner a la Karol G, que bueno, obviamente está en el top de todo. Tenemos a la J-Lo. Bueno, J-Lo se mete entre lo urbano y lo pop. Y bueno, se me acaba de ocurrir una persona de la cual yo siempre fui fan cuando era pequeña. Yo quería bailar como ella y yo era, fanática, que es Shakira. Oh, ok. Súper fanática. Bueno, yo cuando era pequeña yo quería bailar, danzar. Las caderas las tienes. Mira, yo quería que mis caderas no mintieran desde chiquita. Yo quería aprender a danzar árabe porque yo decía, yo quiero ser como Shakira. Bueno, ese es un artista que ahora sí, mira, 100% fanática desde que era pequeña. Con ella yo amaría hacer una colaboración. Es más, mira, lloraría si se me presenta aquí y me dice una colaboración Luna. Digo, ¿cómo es posible? ¿Estás segura? De verdad. Bueno, tú no sabes. Aquí nadie sabe nada. Amo a Shakira. Me parece que es una artistaza. O sea, la escena que tiene esa mujer, cómo baila, la amo. A mí lo que más me gusta de ella es lo simple que es. Eso. O sea, sencilla. Súper sencilla. Y lo sencillo, la gente dirá, pero es que es muy sencilla. Es que ese es su estilo. Ese es su sello. Pues genial. Yo crecí con Pies Descalzos. Bueno, es que somos por ahí. Ese era el álbum y que uno no entendía nada. Yo era una niña. Voy a decir esta parte. A ver si me sale la voz. Ay, no, perdóname, Shakira, lo intenté. ¡Wow! No, yo ni eso. No. ¡Qué dura! Bueno, pues Shakira, si estás escuchando este podcast, mi amor, ya sabes, tienes que llamar a Luna 55 sin corriente. Ay, no, se me cayó la cédula. Ay, eso decimos aquí en Venezuela cuando te sientes viejo. Ay, ¿en serio? ¿Se te cayó cuando la cédula? Eso,
Sí, se me cayó la cédula, ese 555 corriente. Ay, no. Luna, ¿qué ha sido lo mejor que te ha pasado o sea, a ver, déjame ponerlo porque la gente va a pensar que yo soy una insensible. Todos sabemos que es súper duro, a pesar de las oportunidades que tú puedes tener de trabajar fuera de tu país, desde todo el punto de vista profesional, financiero, porque la gente piensa que todo es por amor al arte, y sí, es por amor al arte, pero hay que tener retribución económica, mi amor, porque hay que pagar los biles y hay que, para poder seguir invirtiendo en la historia, y a veces la gente piensa que todo hay que darlo de gratis, que la música es un hobby y no, es un No, trabajo. es un trabajo Es un y que no trabajo. cualquiera puede hacer. Por eso es que hay que pagarlo bien. Exacto. A pesar de todo eso, siempre a uno le queda la cosita de dejar atrás muchas cosas. ¿Qué ha sido lo más difícil de salir de tu país? ¿Sabes? Los challenge, como le dicen en inglés. Mira, obviamente lo más difícil no es dejar el país como tal, es dejar a la gente, o sea, que amas. En mi caso, mi familia, mis abuelos y mi tía. O sea, alejarme de ellos para mí ha sido lo más complicado, lo más difícil. Pero si te soy sincera, y como tú dices, no, que tú suenas, que no suena sensible, bueno, esto te va a sonar no para nada sensible, pero de verdad que salir de Venezuela fue lo mejor que me pasó. No, O sea, me encantó, no, está me bien. encantó las oportunidades que tuve de salir, de verdad que en mi caso fue una gran oportunidad y una gran experiencia y lo sigo disfrutando. Pero sí, por supuesto que están las cosas duras y para mí lo más duro ha sido alejarme de mi familia que amo y adoro y por supuesto que eso siempre va a ser duro. Claro. Pero de resto, de verdad que ha sido para Entonces, mí una oportunidad lo poder mejor que te salir ha pasado, y desarrollarme afuera. ¿qué es lo mejor que te ha pasado? Sí, lo mejor que me ha pasado es eso, vivir la experiencia de poder vivir de la música y viajar y desarrollarme en ese aspecto, o sea, me hizo crecer como artista y como persona. Además de que viajar te abre muchísimo la mente. Te abre muchísimo la mente y descubres cosas y hay cosas que cambias de tu forma de pensar también, ¿no? Que antes uno tenía una forma así y cuando sales te das cuenta que hay tantas cosas, tantas culturas, tantas formas de pensar que uno dice, Dios mío, es un mundo muy grande. Lunita, esta pregunta se me ha ocurrido ahora mismo, te juro sinceramente que no está en la lista, pero yo sé que es importante preguntar la pregunta. Tú sabes que hay muchas compañías, muchas agencias que a la hora de contratar a sus artistas buscan cosas específicas y no estoy hablando simplemente de el talento. Pero, o sea, no vamos a ir a la parte malita. Vamos a ir a la parte de que, o sea, si fueras tú la que tuvieras una agencia para contratar artistas, ¿cuáles fueran los requisitos? ¿Cuáles fueron los requisitos para tener a los artistas? Pura pregunta matadora. Perdón. No sé, a ver, vamos a hablar desde el punto de vista, o sea, no nos vamos a poner desde el punto de vista de los artistas y de nuestra experiencia, porque nosotros, los latinos, principalmente hemos recibido muchísima discriminación con el tema de los salarios, con el tema de todo eso, simplemente por ser latinos. Así es. Pero bueno, vamos a dejar a un lado, yo creo que un día voy a hacer un podcast sobre eso, un día no, voy a hacer un podcast sobre eso porque eso es punto clave. Pero bueno, no, ya te digo, no me quiero enfocar mucho en eso y es importante mencionarlo porque la gente piensa que ya es tener la cara bonita, irse para allá y que, ay, qué bonito. Y después cuando llegas ahí con la cara bonita, te dicen, ah, sí, pero tú eres cubana, tú eres venezolana, tú eres no sé qué, tú eres argentina, tú eres chilena, y te miran como si tú fueras extraterrestre. Y después no te quieren pagar cuando tú estás haciendo el trabajo que vale la pena. El trabajo como es. El trabajo como es. Porque si están 60,000 otras cantantes haciendo el mismo trabajo, ¿por qué tú me tienes que pagar a mí por el tema de ser de cierto lugar? Ahora, Luna abrió su agencia. ¿En qué puntos te fijas para hire? El Spanglish se me... Bueno, primeramente, obviamente tiene que ser una persona que tenga talento, obviamente. No estoy buscando una persona tampoco virtuosa, pero sí una persona que tenga talento. Y con talento no solamente me refiero a una persona que sepa tocar bien su instrumento o cantar bien, sino que tenga las características para hacer un entertainer, que pueda interactuar con un público, ¿sabes? Que tenga carisma. Son varias características
que yo veo como una persona integral, ¿no? De repente no eres el mejor cantante, pero llegas a un escenario y la gente te presta atención y se deja llevar por ti, ¿sabes? Esas cosas para mí valen más que incluso tener una voz increíble. Y la segunda más importante que buscaría es ver cómo se trabaja con esa persona, porque hay artistas que son muy, muy talentosos, pero son de lo peor para trabajar. Sí, total. Hay gente así y eso complica mucho el trabajo, y yo sé porque lo he vivido y estaría muy pendiente, o sea, me encargaría de entrevistar muy bien a cada uno de los artistas para poder más o menos observar su personalidad y cómo, más o menos, por ahí uno se da cuenta, estantear cómo será trabajar con esa persona, porque ya trabajar con seres humanos ya es bastante complejo. Así mismo. O sea, hay que ver ese tipo de cualidades. Creo que para mí eso sería lo más importante. No importa la nacionalidad, o sea, creo que si haces un buen trabajo, mereces un buen salario y punto. No importa de dónde eres. Sí, exactamente. Pues agree con Luna. Luna, ¿qué consejo tú le darías a estos artistas que todavía están pensando en el qué va a pasar, en el que, ay, no, espera, que no, que ahora no, que el año que viene? ¿Qué consejo tú le darías a las personas que están esperando por ese momento para lanzarse? Yo creo que hay que prepararse. Creo que este tiempo, sobre todo de corona, sé que fue algo duro para muchos artistas, bueno, para todos, por decirlo de alguna forma, pero creo que también dentro de la crisis hay oportunidades. Y creo que fue un momento perfecto y lo sigue siendo para prepararse en otras cosas, abrirse otros caminos, ¿cómo se dice? Experimentar nuevos estilos, qué sé yo, hacer redes sociales. Hay demasiadas oportunidades en los que pueden seguir, ¿sabes? Su camino. Y de esa manera van a seguir creciendo y preparándose para cuando ese momento llegue en el que se abran las puertas otra vez con los shows y todo. Porque acuérdate, la vida es un carnaval, dijo Celia Cruz. Bueno, Lunita, ya vamos casi a ir cerrando este podcast. Yo me la he pasado genial, pero te voy a hacer... yo me la he pasado súper chévere. Siento que es una conversación así como las que hemos tenido de eso por notas de voz, pero ahora sí. Pues sí, mira, a ver, Lunita, yo no sé si ustedes saben, si no saben ya tendrán que ir a seguir a Luna en las redes sociales y donde quiera, sobre todo en TikTok, porque la Luna es súper cómica. Entonces, la Luna nos hizo reír a todos en la pandemia. Yo cada vez que entraba a ese TikTok yo me partía de la risa porque era una cosa increíble. Pero bueno, ya sabemos que Luna es cómica en el TikTok. Luna, cuéntanos algo gracioso que te haya pasado en el escenario y cómo lo resolviste. Imagínate, me he caído en el escenario. ¿Cómo? O sea, ¿quién no? Si no te has caído tú, el que ve este podcast y el que lo escucha, si no te has caído en un escenario, no has tenido una vida completa. No puedes pasar al siguiente nivel. Lo siento. No puedes pasar al siguiente nivel. Me he caído porque el escenario estaba resbaloso. Ay, no, horrible. Pero bueno, uno se cae y la gente está igual feliz, uno lo resuelve y uno se igual menea el cabello y te paras y sigues. Se me ha olvidado la letra. Ay, eso sí ha sido lo peor, que se me ha olvidado la letra, sobre todo cuando me tuve que aprender canciones chinas. Y yo con esos chinos ahí, ay Dios, con esos chinitos. Un mi güey, ay, mi yo, y con esa canción, y yo que, ay Dios, qué pena. Bueno, caí, se me ha olvidado la letra. ¿Qué más te puedo decir? No sé, me ha pasado de todo. O sea, ha pasado que se monta en el escenario gente que uno no quiere que se monte, ¿sabes? Gente, bebida, y uno tiene que amablemente, por favor, salte de aquí y déjame cantar. Sí. Ay, no. Huevo, que te voy a comer. Mira, eres más venezolana, pues, ya, listo. Con esas palabras, ya, graduada. Me has bautizado. Luna, yo te voy a hacer un cuento que muy poca gente sabe. Mira, cuando yo estaba en Yakarta, ese fue mi segundo contrato, o sea, fue como en el 2016, te estoy hablando. Yo todavía o sea, mis performance todavía era como que, para mí en ese momento yo era Beyoncé, pero bueno, no era ni siquiera Shakira empezando. A todos nos pasa. Pero bueno, ¿sabes? Lo bueno es que uno ve esos performances de hace unos años
y uno ve la evolución y, o sea, es increíble. Y no es que uno sea lo máximo de lo máximo, pero bueno, creo que todo el mundo, o sea, la única forma de mirar atrás como artista es ver hasta dónde has llegado, porque eso como que te da el empujoncito de, concho, si yo logré esto en este tiempo, ¿por qué no? Totalmente. O sea, puedo seguir. Y yo recuerdo que yo estaba, como decimos en Cuba, estaba verde. Eso. Y estábamos cantando Lo que pasó de Daddy Yankee. El escenario de Yakarta es súper alto y las escaleritas para subir están en las esquinitas. Y a veces está oscuro, obviamente. Y yo ahí se me acabó el escenario. No me caí porque vi las escaleritas y brinqué. Y cuando estaba abajo, pues bueno, y te puedes imaginar que uno baila con los tacones. Yo a esa hora, mano para arriba. Y mi band líder, que era tu band líder, JD, estaba con la boca abierta como diciendo, Dios. ay, se soltó la loca, ya ahora sí, ya, esta sí ya pasó al otro nivel del performance. Y yo recuerdo que cuando ellos me miraban, me dicen, oye Lili, qué performance, vaya, lo mejor, ya tienes que repetir. Y yo, es que me caí, es que me caí. Es que me iba a caer, pero lo disimulé. Dice, ay, pero no se notó. Digo, sí, menos mal, ahí yo lo inventé, pero te puedes imaginar, yo sí me he caído una pila de veces también. Y en Corea, que tú sabes que cuando tú sales del escenario tienen las cositas estas de, ahí los tacones se me quedaban enganchados de vez en cuando. Yo perdí Sí, chapín, no, y a veces en Corea, a veces ponían los mesoneros, ponían las bandejas con copas en las escaleras. Le pasó a un tecladista que iba bajándose del escenario y ese rodó con copas, se rompió, le pasó de todo. No, Ay, no, Dios, no. por Y en Shenyang, que tú sabes que ellos tienen el puentecito que une el escenario con el stage. ¡Ah! Ahí yo le Al metí principio a mí me patadas a daba, los ceniceros, a la gente, le sí, tumbé las bebidas. a mí me pasaba que a mí me daba vértigo al principio, me daba como vértigo. Yo me sentía que me iba a caer. Después le agarré, obviamente 6 meses trabajando allá, ya le agarré como que el equilibrio al escenario, pero Claro. ahí fue donde me caí. Ahí, llegando al bar, caminando, Sí. llegando al bar, había, sabes que se pone mojado por los tragos y tal. Sí. Ahí me caí cantando una canción de rock, esta de zombie. Ay, Y yo estaba no. así, no sé qué plan, me caí, aproveché que estaba arrodillada para siguiendo de la cabeza, pero me caí. Ay, no, lo que a uno le pasa. Yo creo que el otro día estaba hablando, yo no recuerdo con quién, uno puede hacer un libro de todas las cosas que a uno le pasan en esos escenarios, pero que al final se convierten en cosas cómicas que podemos contar en podcast. Exacto. Experiencias en tu podcast. Así mismo, en mi podcast. Commercial, please. Ay, Lunita, pues bueno, muchas gracias por aceptar la invitación otra vez. ¿Dónde podemos encontrar a Luna? ¿Dónde podemos escuchar la música de Luna? La que ya salió, la que viene. Cuéntame todo, promociónate, mi amor, promociónate. Bueno, pueden seguirme en mis redes sociales, Instagram como Luna Marina BH, en Instagram. Yo igual lo voy a poner aquí en la pantalla para que ellos te sigan. Perfecto. En TikTok como Luna MBH pueden escuchar las canciones en las que estuve haciendo una colaboración en Spotify, ponen Luna Marina o Tony Gambón y les van a aparecer las canciones, Que nada nos quite el baile, Te necesito y Si no me quieres. Esas 3 canciones pueden escucharlas en Spotify. ¡Eso! Bueno, en las redes sociales, Spotify, TikTok, Instagram, Facebook, Luna Marina también. Nada, síganme. Sigan a la Luna. Pues muchas gracias, Lunita, de verdad. En YouTube también. En YouTube como Luna también. Marina Oficial. Luna Marina Oficial. Yo voy a poner todos los links en la descripción y aquí en la pantalla también van a salir para que no se pierdan a Luna. Y bueno, muchas gracias otra vez, no me voy a cansar de decir gracias por estar en las prácticas tan tardecita. No, gracias a ti, Lili, por invitarme. De verdad que la pasé súper chévere, me encantó esto, deberíamos hacerlo más seguido. Pues entonces está dicho, caso cerrado, la próxima. Pues seguimos, sí, por supuesto. A ver,
este es el principio de muchos, y obviamente a medida lo que hablábamos de perfeccionar y de todo, yo me di cuenta de que, y es un proceso que me ha llevado y es un proceso que todavía estoy analizando, porque a veces uno se vuelve loco en el qué dirán, pero sobre todo el qué dirá la familia, el primo y la gente que tiene cercana. Uno tiene que dejar de hacer música, de dejar de hacer proyectos para la familia y los amigos, porque desgraciadamente a veces esos amigos y esa familia no les interesa, y no es nada malo que no les interese, está bien, pero uno tiene que abrirse los ojos y buscar un espectro un poco más grande, de decir, este podcast no es ni para mi mamá, ni para mi papá, ni para mi novio, ni para mi tía, ni para mi hermana. Esto es para los artistas, y alguien lo va a descubrir, a alguien le va a gustar. Después viene la parte de la promoción, Claro. etcétera, etcétera. Y aunque ahora no es perfecto, más adelante será perfecto, pero igual, ¿a quién le importa la perfección? O sea, ¿a quién? No tiene sentido. Si fuese perfecto, fuese todo muy aburrido. No, la verdad que es súper aburrido la perfección. Y bueno, ¿y de qué rayos nos vamos a reír de aquí a unos años nosotros hablando abarrazadas aquí? O sea, mira para allá nosotros lo que estábamos hace como 6 años atrás. Claro. Claro, esa parte del journey. Así que bueno, Exacto. nada. Pues nada, Lunita, muchas gracias para toda Así la mismo, gente así del mismo es, podcast. Lili. Los artistas que se fueron, pues Lunita se fue y no se va a desaparecer. Ella aquí va a seguir fijo, así que síganla en todas las redes sociales. Claro y nos que vemos sí. en el próximo episodio de Los Artistas que se fueron. Un beso grande. Chao, chao. No, gracias, Lili. Gracias, mi amor.